Bienvenidos a su curso de reparación de tarjetas de aire acondicionado inverter. En esta ocasión vamos a aprender cómo podemos medir nuestro IPM con la tarjeta energizada, cuáles son sus bloques principales y los principales puntos de medida. Este cuadro que tenemos acá es nuestro IPM. Vemos que está compuesto de 6 transistores de potencia, 3 en la parte superior que son para la señal positiva y 3 para la parte inferior que son para la señal negativa. Básicamente, aquí tenemos nuestro circuito integrado o microcontrolador. Este se encarga de mandar 6 señales de gatilleo. En la parte superior vemos la señal de gatilleo UH o U en alta, la señal de gatilleo BH o B en alta y la señal de gatilleo WH o W en alta. Vemos que estas señales pasan a través de una resistencia y a su vez llegan aquí a la entrada de este bloque, la entrada IN, entrada UH. Esta entrada es la que se encarga de hacer accionar la salida UH para nuestro transistor de potencia, la cual entregará la señal a nuestro compresor. Vemos acá, pasa por nuestra resistencia, llega el bloque a la entrada UH y pasa a través de este bloque hacia la salida UH, luego activa la compuerta de nuestro transistor para así dar la señal a nuestro compresor. De igual manera, vemos la señal B en H. Llega a nuestro bloque hasta acá, hasta el pin 19 y llega hasta aquí, hasta la entrada IN BH. Luego, esa señal es procesada y da salida a nuestra OUT BH, que activa nuestro transistor del centro. Este, a su vez, activa esta compuerta y da una señal de salida acá por el emisor hacia B de una señal positiva. Lo mismo sucede con la señal de gatilleo WH. Pasa a través de nuestra resistencia y llega a nuestra entrada WH. Esta señal es procesada y da una salida hacia ese transistor inferior, el cual a su vez activa su salida. Aquí tenemos en el colector, está conectado al positivo, los 380 voltios aproximados de nuestra tarjeta, dependiendo del voltaje de alimentación, y este conmuta y da una señal hacia nuestra parte W. Lo mismo ocurre con las señales de gatilleo en bajo. Pasan a través de la resistencia y llegan a nuestro bloque aquí de entrada. Como vemos, la señal de gatilleo en bajo, UWL, pasa a través de resistencia y llega a nuestro pin 14 para este ejemplo. Y llega a este módulo que es el módulo de entrada. La entrada UW es procesada y llega aquí a este transistor. Este, como vemos, está conectado y por el emisor hacia nuestro negativo de potencia a través de una resistencia. Entonces da la señal de salida por el colector y llega hasta el terminal U de nuestro compresor. Lo mismo ocurre con la señal BL o B en bajo. Pasa a través de una resistencia, llega a nuestro pin 13, llega a nuestro bloque de entrada, la señal es procesada y sale acá por la salida BL. Llega a nuestra compuerta y es alimentada por la parte negativa a través de una resistencia y luego da una señal de salida a nuestro puerto B, que es la salida de nuestro compresor. Lo mismo ocurre con la señal WL en baja, pasa a través de una resistencia. Esta llega hasta el pin 12 al bloque de entrada WL de nuestro módulo. Este procesa la señal y da una salida WL en bajo. Activa ese transistor y este activa esta señal que la toma a través de una resistencia del negativo y nos da una salida a nuestro bloque terminal W que va a nuestro compresor. Básicamente, estas 6 señales son controladas por nuestro microprocesador. Estas vienen programadas internamente. Aquí se controla la velocidad de gatilleo, lo que logramos controlar la velocidad de salida, el voltaje de salida y nuestra frecuencia del microcontrolador. ¿Por qué sucede de esta manera? Esto es debido
a que nuestro microcontrolador no puede manejar directamente al compresor debido a que el microcontrolador solo maneja señales de pequeña potencia, alrededor de unos 5 voltios aproximadamente. Pero se, la función de nuestro IPM es tomar estas señales de baja potencia y amplificarlas a través de los transistores para así poder alimentar nuestro compresor. Ya vimos las señales de entrada, pero vamos a ver los demás puntos principales que debemos revisar. Tomando en cuenta, podemos ver con nuestro osciloscopio, si medimos acá en el pin 20, veremos una señal de onda cuadrada, unos pulsos cuadrados que son los que se encargan de activar nuestro transistor. Con la ayuda de un osciloscopio podemos ver esta señal y verificar si está llegando correctamente. Si no nos llega la señal acá a nuestro IPM, el aire acondicionado nos dará un error de IPM, pero es posible que nuestro IPM esté en buenas condiciones, pero al faltarle la señal nos dará este error. Lo que debemos hacer es medir la señal en este punto, en nuestro pin 20, y verificar si no llega la señal. Entonces localizaremos esta resistencia en nuestro circuito y mediremos directamente la salida de gatilleo en nuestro microcontrolador. Si está saliendo del microcontrolador pero no pasa por la resistencia, nuestra avería es que esta resistencia se ha abierto o quemado o desvalorizado, y por eso no pasa nuestra señal. Solucionaremos nuestro problema simplemente cambiando esta resistencia. De igual manera, debemos verificar nuestro voltaje de alimentación. Estos transistores son transistores IGBT que trabajan con unos 15 voltios en nuestra compuerta. Para esto vemos que el integrado tiene un voltaje de alimentación de 15 voltios, que es nuestro VCC. Vemos acá en el pin 17 tenemos el pin VCC. Vemos acá que está directamente a nuestros 15 voltios. Estos 15 voltios deben estar siempre presentes. De no ser así, nos va a dar un error de IPM nuestra tarjeta. Pero ojo, debemos tener en cuenta que no siempre que nos dé error de IPM, nuestro IPM estará dañado. Si faltan cualquiera de esos voltajes, nos va a dar error ya que él no estará funcionando. Así que vemos acá en el pin 17, podemos medir nuestros 15 voltios de alimentación. Vemos también que en el pin 16 hay una conexión también de VCC para el bloque inferior. O sea que aquí también debemos encontrar nuestros 15 voltios. Estos son nuestros puntos principales. Debemos de tomar en cuenta el común o negativo. Un error típico es que tomamos un común de cualquier sitio y medimos que aquí llegan nuestros 15 voltios. Mi recomendación es que a la hora de medir ubiquemos este punto común, que en ese caso es nuestro pin 15, y midamos del pin 15 al pin 17 para verificar que correctamente estén nuestros 15 voltios. De no ser así, ya que en ocasiones se abre una línea del pin común y medimos con relación a otro punto y tenemos nuestros 15 voltios, pero el medir con el común no llega y eso nos dará un error de IPM. Este IPM trabaja también con voltajes de polarización, los cuales pasan a través de diodos. Como vemos acá, internamente desde nuestro VCC hay 3 diodos que alimentan BBW. Ese es el voltaje de polarización de W. El BBV y el BBU. Como vemos acá, pasa a través de este diodo y aquí debemos encontrar un voltaje muy aproximado a los 15 voltios. Es decir, medimos a través del común, nuestro pin 15, hasta el pin 22 y debemos encontrar aproximadamente 15 voltios. Lo mismo ocurre en el pin 24, que es el voltaje de polarización de B, y en el pin 26, que es nuestro voltaje de polarización. Si falta alguno de estos voltajes debido a que se haya abierto internamente este diodo, nuestro IPM estará definitivamente averiado y debemos de reemplazarlo.
Vemos que en el bloque inferior los voltajes de potentiación no existen, ya que trabajamos con voltajes negativos. Esto es nuestra parte de control. Estos son los principales puntos que debemos de revisar. Como vemos, recapitulando, tenemos nuestro VCC, el común y los voltajes de polarización en la parte superior. Y también con ayuda de un osciloscopio podemos medir los pulsos o señales de entrada. Como vemos, son 6 señales que están pasando a través de nuestro microcontrolador a través de resistencia. Estos puntos debemos de tenerlo bien presente a la hora de revisar nuestro IPM. Del lado derecho tenemos la parte de potencia. ¿Qué debemos verificar acá en esta parte de potencia? Bueno, aquí tenemos los capacitores grandes de nuestra tarjeta que nos dan un voltaje aproximado de 380 voltios DC. En este pin, el pin 3, tenemos el positivo y en los pines 7, 8 y 9 tenemos nuestro negativo que pasan a través de una resistencia. Un error típico que suele pasar es que una de estas resistencias se abra y no tengamos nuestro voltaje de IPM, y esto nos va a dar un error de fase y por ende nuestro aire acondicionado no va a funcionar. ¿Qué debemos verificar? Bueno, tomamos acá desde el positivo de nuestro IPM directamente el pin 3 y medimos en el pin 7. Debemos encontrar aproximadamente el mismo voltaje que tenemos en nuestro capacitor. Puede ser ligeramente menor debido a esta resistencia, pero prácticamente es el mismo voltaje. Lo mismo hacemos en el pin 8 y en el pin 9. Esto es para verificar que esta resistencia esté en buen estado y nuestro IPM trabaje correctamente. Nuestro IPM además consta de un sistema de monitoreo de temperatura. Como vemos acá, internamente trae un termistor que no es más que el mismo sensor. Un termistor es una resistencia que varía con la temperatura. Es exactamente igual a los sensores que estamos acostumbrados a ver en nuestro acondicionado. Los sensores de temperatura de la habitación, temperatura del refrigerante, etcétera. Pero este es un sensor que viene internamente en nuestro IP. La función de este sensor es verificar que nuestro IPM tenga una temperatura adecuada. Si el valor de la temperatura sube demasiado, nuestro IPM se protegerá y dejará de funcionar, lo cual apagará nuestro equipo de aire acondicionado. También incluye una señal, una entrada de señal para cortocircuito de protección. Vemos acá que viene hasta el pin 10, cortocircuito. Esta es nuestra señal de cortocircuito. Eso lo explicaremos con más detalle más adelante. Pues bien, estos son los puntos principales que debemos revisar a la hora de checar nuestro IPM con nuestra tarjeta funcionando. Aquí tenemos un diagrama más simplificado de nuestro IPM. Vemos de este lado la parte compuesta por bloques de 2 transistores. Cada transistor está representando un bloque de 3 transistores. De este lado tenemos la parte de potencia, nuestro positivo y nuestro negativo. Aquí tenemos los 380 voltios aproximadamente, dependiendo del voltaje de alimentación. Los capacitores. Y aquí tenemos de este lado izquierdo la parte de control. Este diagrama simplificado nos ayudará a ver los puntos más importantes a verificar en nuestro IPM. Como podemos ver, tenemos nuestro VCC. Si lo seguimos acá, vemos que va a una fuente de 15 voltios. Tenemos nuestro común o tierra. O sea, estos son los puntos principales a checar. Los 15 voltios de VCC. El común, o sea, medimos desde este punto a este punto y debemos tener 15 voltios. Tenemos acá otra fuente de 5 voltios que es para los sistemas de protección. El sistema de protección de cortocircuito y el sistema de detección de temperatura. Acá tenemos nuestra entrada de señal. Si vemos acá, la seguimos. Esta es la entrada H, switching.
entrada H alta de la señal. Como vemos, si la seguimos acá, esto nos lleva a un tren de pulsos. Esto se conoce como onda cuadrada o tren de pulsos. Este tren de pulsos es la señal que envía nuestro microcontrolador. Pero si nos fijamos, va de 0 a 5 voltios. ¿Qué sucede? Nuestros módulos IGBT, transistores IGBT, funcionan en su compuerta, que es esta parte de acá, con 15 voltios. Por eso necesitamos una interfaz acá, que es este módulo que está acá. Aquí llega nuestra señal de entrada, pero tiene un VCC de 15 voltios para poder activar a estos transistores IGBT. Es decir, aquí llega una señal de 5 voltios y es amplificada a una señal de 15 voltios para activar la compuerta de nuestros IGBT. De igual manera, tenemos acá la entrada, acá, pero la entrada en bajo llega al mismo tren de pulso. El tren de pulso, esta señal de 5 voltios es amplificada para activar a nuestros transistores IGBT. Como podemos apreciar también acá en la parte superior, tenemos nuestro voltaje de polarización, que no es más que a partir de nuestro VCC. Utilizamos en este caso una resistencia y un diodo internamente que se encarga de polarizar este pin de acá arriba. Acá tenemos nuestro voltaje de salida, que es el que activa el transistor IGBT. Y de este lado la parte de potencia, nuestro positivo, nuestro negativo, y este inductor está representando nuestro motocompresor. Este diagrama simplificado nos ayuda a entender más amenamente cómo medir nuestro IPM y cuáles son los principales puntos a revisar. Recapitulando, tenemos nuestros 15 voltios de alimentación, los 5 voltios que son para los circuitos de protección, nuestro común o negativo, las señales de entrada de nuestro microprocesador, que como vemos no es más que una onda cuadrada de 5 voltios, de 0 a 5 voltios, nuestros voltajes de potencia, los 380 voltios, el positivo y nuestro negativo. Aquí tenemos un diagrama más simplificado de nuestro IPM. Vemos de este lado la parte compuesta por bloques de 2 transistores. Cada transistor está representando un bloque de 3 transistores. De este lado tenemos la parte de potencia, nuestro positivo y nuestro negativo. Aquí tenemos los 380 voltios aproximadamente, dependiendo del voltaje de alimentación. Los capacitores. Y aquí tenemos de este lado izquierdo la parte de control. Este diagrama simplificado nos ayudará a ver los puntos más importantes a verificar en nuestro IPM. Como podemos ver, tenemos nuestro VCC. Si lo seguimos acá, vemos que va a una fuente de 15 voltios. Tenemos nuestro común o tierra, o sea, estos son los puntos principales a checar. Los 15 voltios de VCC, el común, o sea, medimos desde este punto a este punto y debemos tener 15 voltios. Tenemos acá otra fuente de 5 voltios que es para los sistemas de protección, el sistema de protección de cortocircuito y el sistema de detección de temperatura. Acá tenemos nuestra entrada de señal. Si vemos acá, la seguimos. Esta es la entrada H switching, entrada H alta de la señal. Como vemos, si la seguimos acá, esto nos lleva a un tren de pulsos. Esto se conoce como onda cuadrada o tren de pulsos. Este tren de pulsos es la señal que envía a nuestro microcontrolador. Pero si nos fijamos, va de 0 a 5 voltios. ¿Qué sucede? Nuestros módulos IGBT, transistores IGBT, funcionan en su compuerta, que es esta parte de acá, con 15 voltios. Por eso necesitamos una interfaz acá, que es este módulo que está acá. Aquí llega nuestra señal de entrada, pero tiene un VCC de 15 voltios para poder activar a estos transistores IGBT. Es decir, aquí llega una señal de 5 voltios y es amplificada a una señal de 15 voltios para activar la compuerta de nuestros IGBT. De igual manera, tenemos acá la entrada, acá, pero la entrada en bajo llega al mismo tren de pulso.
El tren de pulso, esta señal de 5 voltios es amplificada para activar a nuestros transistores IGBT. Como podemos apreciar también acá en la parte superior, tenemos nuestro voltaje de polarización, que no es más que a partir de nuestro VCC. Utilizamos en este caso una resistencia y un diodo internamente que se encarga de polarizar este pin de acá arriba. Acá tenemos nuestro voltaje de salida, que es el que activa el transistor IGBT. Y de este lado la parte de potencia, nuestro positivo, nuestro negativo, y este inductor está representando nuestro motocompresor. Este diagrama simplificado nos ayuda a entender más amenamente cómo medir nuestro IPM y cuáles son los principales puntos a revisar. Recapitulando, tenemos nuestros 15 voltios de alimentación, los 5 voltios que son para los circuitos de protección, nuestro común o negativo, las señales de entrada de nuestro microprocesador, que como vemos no es más que una onda cuadrada de 5 voltios, de 0 a 5 voltios, nuestros voltajes de potencia, los 380 voltios, el positivo y nuestro negativo. Ahora vamos a ver la configuración de pines de nuestro IPM. Así es como se ve nuestro IPM en realidad. De este lado izquierdo tenemos la parte de potencia. Arriba, el pin 1 y 2, tenemos lo que es el sensor de temperatura para protección del IPM. El pin 3 es nuestro positivo de los 380 voltios aproximadamente. El pin 4, 5 y 6 son las salidas que van a nuestro compresor U, B y W respectivamente. Y los pines 7, 8 y 9 son nuestros negativos que vienen del banco de capacitores. Del lado derecho tenemos la parte de control. El pin 26 es el voltaje de polarización de U en alta y el pin 25 es el voltaje de polarización de U en baja. El pin 24 es nuestro voltaje de polarización de B en alta y el pin 23 es nuestro voltaje de polarización en baja. Igualmente, nuestro pin 22 es el voltaje de polarización de W en alta y el pin 21 es el voltaje de polarización de W en baja. Es decir, del pin 21 al pin 26 son nuestros voltajes de polarización. El pin 20 es la entrada en alta de U. Estas señales vienen del microprocesador. El pin, el pin 17 es nuestro VCC para el módulo positivo o alto. Aquí llegan los 15 voltios. Y el pin 16 es nuestro VCC para el módulo de la señal de bajo. El pin 15 es nuestro común o tierra o masa. El pin 14 es nuestra entrada en baja de U. El pin 13 es nuestra entrada en baja de B. Y el pin 12 es nuestra entrada en baja de W. Estos dos pines son para protección, este para protección de cortocircuito y este para el pin de detección de error. Como vemos, a medida que vamos estudiando nuestro IPM, vemos que se nos va haciendo más simple, ya que los vamos viendo por bloques. Para hacer un buen trabajo como técnico, debemos de aprender a separar por bloques nuestros circuitos, ya que si vemos este IPM a simple vista, nos da un poco de miedo, ya que vemos que tiene muchos terminales. Pero si los estudiamos, vemos que simplemente debemos de buscar por bloques las señales y será mucho más simple, ya que por ejemplo aquí tenemos la salida que va a nuestro compresor. En el video anterior vimos que a partir de acá podemos medir los 6 transistores midiendo sin energía. Podemos medir nuestros 6 transistores de potencia de este lado. De este otro lado vimos que con el circuito energizado podemos verificar los puntos tanto
desde el pin 21 hasta el 26, que son nuestros voltajes de polarización, ligeramente menores que los voltajes de alimentación. Aquí vemos nuestras entradas en alto de la señal, que como dijimos anteriormente, la podemos medir con un osciloscopio. Podemos medir acá en los pines 17 y 16 nuestro voltaje de alimentación. Como dijimos anteriormente, es bueno verificar también el común, ya que muchas veces suele ser un error común que tomamos una tierra de un punto cualquiera y medimos nuestro VCC y podemos encontrar nuestros 15 voltios, pero es probable que la línea común se haya corroído, abierta o alguna resistencia esté abierta y no esté llegando nuestro común adecuadamente y por ende nuestro IPM no va a funcionar. Aquí vemos las entradas en bajo y las señales. Como vemos, a medida que vamos estudiando cada vez más, los circuitos se van haciendo más simples, ya que, como en este caso, el IPM se ve complejo, tantos pines, pero como vimos detalladamente, es simplemente ir buscando por partes e identificando cada sección. La tecnología inverter ha venido para quedarse y, como sabemos todos, es un cambio brusco de una tecnología a la otra, ya que anteriormente los circuitos de aire acondicionado eran bastante simples, ya que disponían de pocos componentes o elementos y ya por la costumbre de trabajarlos ya se nos hacía fácil a la hora de hacer una reparación. Pero con los equipos inverter tendremos que actualizarnos y ponernos al día y estudiar diariamente esta tecnología si queremos seguir trabajando en el área de refrigeración, ya que esta tecnología ha llegado para quedarse debido a sus múltiples ventajas, ya que dispone de mayor eficiencia, mayor ahorro de energía, menos ruido, más confort y por ende va a quedarse durante un buen tiempo en el mercado. Así que si queremos seguir disfrutando de esta profesión, les exhorto a que vayan día tras día aprendiendo, estudiando y revisando los componentes de nuestra tarjeta inverter. Un buen punto es que dejen sus inquietudes en la caja de comentarios, compartan este video, ya que si lo hacemos así, lo compartimos entre técnicos, van a ir surgiendo mayores experiencias, vamos a ir compartiendo ya que esta tecnología ha llegado y debemos entre todos aportar nuestro granito de arena. Si cada compañero o colega deja su comentario, esto abrirá a su vez unas, unas referencias. Es decir, si ya a medida que vamos trabajando, vamos ganando experiencia con esto y si algún compañero tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún código de error y entre todos podamos colaborar. Una buena idea sería crear un grupo en Facebook para así entre todos compartir nuestras experiencias y nuestras inquietudes y así entre todos vamos aprendiendo. Un buen punto es que cada quien aporte su granito de arena y estamos en la disposición de ir aprendiendo y estudiando y compartiendo nuestro conocimiento con cada uno de ustedes. Simplemente pedimos que nos ayuden a difundir esta información, ya que sabemos que hay muchos colegas que están pasando por momentos de apuro, ya que conocen muy poco del área de electrónica y de esta tecnología. La electrónica ha ido evolucionando, tiene componentes pequeños, SMD, componentes nuevos, pero entre todos podemos aportar y, ir creciendo como colegas que somos y esperamos que esta información les sea de gran utilidad. Dejen su comentario, sus inquietudes y trataremos de ayudarlo a, en la medida de lo posible. Gracias y sigamos estudiando. Ahora vamos a ver la configuración de pines de nuestro IPM. Así es como se ve nuestro IPM en realidad. De este lado izquierdo
tenemos la parte de potencia. Arriba, el pin 1 y 2, tenemos lo que es el sensor de temperatura para protección del IPM. El pin 3 es nuestro positivo de los 380 voltios aproximadamente. El pin 4, 5 y 6 son las salidas que van a nuestro compresor U, B y W respectivamente. Y los pines 7, 8 y 9 son nuestros negativos que vienen del banco de capacitores. Del lado derecho tenemos la parte de control. El pin 26 es el voltaje de polarización de U en alta y el pin 25 es el voltaje de polarización de U en baja. El pin 24 es nuestro voltaje de polarización de B en alta y el pin 23 es nuestro voltaje de polarización en baja. Igualmente, nuestro pin 22 es el voltaje de polarización de W en alta y el pin 21 es el voltaje de polarización de W en baja. Es decir, del pin 21 al pin 26 son nuestros voltajes de polarización. El pin 20 es la entrada en alta de U. Estas señales vienen del microprocesador. El pin 17 es nuestro VCC para el módulo positivo o alto. Aquí llegan los 15 voltios. Y el pin 16 es nuestro VCC para el módulo de la señal de bajo. El pin 15 es nuestro común o tierra o masa. El pin 14 es nuestra entrada en baja de U. El pin 13 es nuestra entrada en baja de B. Y el pin 12 es nuestra entrada en baja de W. Estos dos pines son para protección. Este para protección de cortocircuito y este para el pin de detección de error. Como vemos, a medida que vamos estudiando nuestro IPM, vemos que se nos va haciendo más simple, ya que los vamos viendo por bloques. Para hacer un buen trabajo como técnico, debemos de aprender a separar por bloques nuestros circuitos, ya que si vemos este IPM a simple vista, nos da un poco de miedo, ya que vemos que tiene muchos terminales. Pero si los estudiamos, vemos que simplemente debemos de buscar por bloques las señales y será mucho más simple, ya que por ejemplo aquí tenemos la salida que va a nuestro compresor. En el video anterior vimos que a partir de acá podemos medir los 6 transistores midiendo sin energía. Podemos medir nuestros 6 transistores de potencia de este lado. De este otro lado vimos que con el circuito energizado podemos verificar los puntos tanto desde el pin 21 hasta el 26, que son nuestros voltajes de polarización ligeramente menores que los voltajes de alimentación. Aquí vemos nuestras entradas en alto de la señal, que como dijimos anteriormente la podemos medir con un osciloscopio. Podemos medir acá en los pines 17 y 16 nuestro voltaje de alimentación. Como dijimos anteriormente, es bueno verificar también el común, ya que muchas veces suele ser un error común que tomamos una tierra de un punto cualquiera y medimos nuestro VCC y podemos encontrar nuestros 15 voltios, pero es probable que la línea común se haya corroído, abierta o alguna resistencia esté abierta y no esté llegando nuestro común adecuadamente y por ende nuestro IPM no va a funcionar. Aquí vemos las entradas en bajo y las señales. Como vemos, a medida que vamos estudiando cada vez más, los circuitos se van haciendo más simples, ya que, como en este caso, el IPM se ve complejo, tantos pines, pero, como vimos detalladamente, es simplemente ir buscando por partes e identificando cada sección. La tecnología inverter ha venido para quedarse y, como sabemos todos, es un cambio brusco de una tecnología a la otra, ya que anteriormente los circuitos de aire acondicionado eran bastante simples, ya que disponían de pocos componentes o elementos y ya por la costumbre de trabajarlos ya se nos hacía
fácil a la hora de hacer una reparación. Pero con los equipos inverter tendremos que actualizarnos y ponernos al día y estudiar diariamente esta tecnología si queremos seguir trabajando en el área de refrigeración, ya que esta tecnología ha llegado para quedarse debido a sus múltiples ventajas, ya que esta tecnología ha llegado para quedarse debido a sus múltiples ventajas, ya que dispone de mayor eficiencia, mayor ahorro de energía, menos ruido, más confort y por ende va a quedarse durante un buen tiempo en el mercado. Así que si queremos seguir disfrutando de esta profesión, les exhorto a que vayan día tras día aprendiendo, estudiando y revisando los componentes de nuestra tarjeta inverter. Un buen punto es que dejen sus inquietudes en la caja de comentarios, compartan este video, ya que si lo hacemos así, lo compartimos entre técnicos, van a ir surgiendo mayores experiencias, vamos a ir compartiendo ya que esta tecnología ha llegado y debemos entre todos aportar nuestro granito de arena. Si cada compañero o colega deja su comentario, esto abrirá a su vez unas, unas referencias. Es decir, si ya a medida que vamos trabajando, vamos ganando experiencia con esto y si algún compañero tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún código de error y entre todos podamos colaborar. Una buena idea sería crear un grupo en Facebook para así entre todos compartir nuestras experiencias y nuestras inquietudes y así entre todos vamos aprendiendo. Un buen punto es que cada quien aporte su granito de arena y estamos en la disposición de ir aprendiendo y estudiando y compartiendo nuestro conocimiento con cada uno de ustedes. Simplemente pedimos que nos ayuden a difundir esta información, ya que sabemos que hay muchos colegas que están pasando por momentos de apuro, ya que conocen muy poco del área de electrónica y de esta tecnología. La electrónica ha ido evolucionando, tiene componentes pequeños, SMD, componentes nuevos, pero entre todos podemos aportar y, ir creciendo como colegas que somos y esperamos que esta información les sea de gran utilidad. Dejen su comentario, sus inquietudes y trataremos de ayudarlo a, en la medida de lo posible. Gracias y sigamos estudiando.